El Señor les bendiga. Donde voy tengo que hacer lo mismo con el micrófono. Bien. eh, Doy gracias a Dios por poder estar acá compartiendo con ustedes. Me advirtieron que tengo que ser cortito, así que no me voy a pasar esta vez. Feliz de estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Amén. Bien. Estamos viendo esta maravillosa serie, ¿cierto? Gracias para familias imperfectas. Eh, Han sido muy buenos sermones. Yo sé que los solteros quedaron bastante tranquilos con el primer sermón. No hay por qué apurarse, hay que ir con calma. Y también fue un sermón muy desafiante para los matrimonios, ¿cierto? Para aquellos que lleven uno, dos, algunos que ya llevamos 10, 11 años de casados. eh, Sabemos que todos los días se sigue aprendiendo, ¿cierto? Y en esta mañana eh, el Señor nos trae un sermón en el cual nos habla de cómo criar hijos contra corriente, contra esta cultura que estamos viviendo. En un tiempo donde todo lo que pasa, todo lo que vivimos, todo lo que vemos a nuestro alrededor va en contra de lo que el Señor establece en su palabra. Un mundo que te promueve música que prácticamente es basura. Un mundo que te promueve películas que promueven todo lo que Dios le desagrada. Un mundo donde el pensamiento, incluso científico, se ve desafiado por pensamientos filosóficos que desafían la palabra del Señor contra nuestros hijos, contra su sexualidad. Realidades como las que vemos ahora, donde nuestros hijos se enfrentan, ¿cierto? Yo tengo un chico de 5 años que se tiene que enfrentar a que de repente un compañero tiene que decir que ahora es mujer. Y todo está en contra de los padres. Esa es la cultura de hoy en día. Una cultura que desafía la voluntad del Señor. Y ante esto, durante los últimos años, es recurrente, yo hablando con hermanos, muchos hermanos empiezan a tomar medidas desesperadas, retiran a sus hijos del colegio público, del particular, del subvencionado, ya del alemán, porque creen que la solución es tomar al hijo. ¿Se acuerdan de la película El niño burbuja, este niño que tenía piel de cristal? Y esa es la solución, ¿cierto? Lo encerramos en una burbuja y que nadie lo mire, que nadie lo toque, que no escuche nada, que no vea nada. Y creemos que esa es la solución para criar a nuestros hijos. Creemos que es meterlo en un homeschool con profesores cristianos, que si lo puedes hacer está impecable. Pero más temprano que tarde, tus hijos y mis hijos se van a enfrentar a una dura realidad, donde todos sus principios, donde todo lo que escucharon acá va a ser burlado, va a ser desafiado. Y esa es la realidad de esta vida. Esa es la realidad de esta cultura. Una cultura que se ha vuelto gnóstica, atea. Chile y Uruguay son los países de Latinoamérica con más crecimiento del ateísmo. La religión casi ni se mantiene, va en decadencia, porque Dios ya no es necesario, porque quedó de lado. Todo se ha vuelto secular. Y lo más triste es que muchas veces se ha vuelto secular en nuestras vidas. Nuestras vidas no son para la gloria del Señor. El contexto histórico de lo que acabamos de leer era un Israel que estaba ya a punto de entrar a la tierra prometida. Y fíjese esto curioso, una tierra prometida de la cual manaba leche y miel, pero que estaba lleno de tribus paganas que hacían todo lo que desagradaba al Señor. Y la solución no fue dejar a los niños de los israelitas, ¿cierto?, fuera de la tierra prometida, para que no vieran a esos pueblos ni se juntaran con ellos. La solución estaba en esta ordenanza del Señor. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, tarde ya, donde al igual que el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a ese mundo que debía conquistar, lleno de culturas que desagradaban al Señor. Recuerden que habían pueblos que pasaban a sus hijos por el fuego, que mataban a sus niños para entregarlo a los dioses. Y parece que en esta cultura de ahora no estamos tan lejos de eso, ¿cierto? Mataban a sus niños y los pasaban por el fuego. Hoy en día a los 7 meses los quieren sacar con tijeras de dentro del vientre. Eso es lo que la cultura de hoy te dice.
Eso es lo que tus hijos tienen que enfrentar. Como primer punto, cuando partimos, y va en su Biblia y me sigue del versículo 4 al 5, aquí nos encontramos con dos partes principales. Dios se declara como el único Dios. Y algunos malinterpretan esto como que Dios no es trino, ¿cierto? Que es uno solo, unitario. Pero lo que se está refiriendo acá es que Dios es el único Dios. No hay otro Dios, no hay otros dioses. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Israel en este Shemá, ¿cierto? Que es conocido para los judíos. Se hizo una tradición, estos versículos que acabamos de leer. Lo leen en la mañana, en la noche, se lo repiten los judíos ortodoxos, pero no lo viven. Y aquí Dios se declara como el único Señor para su pueblo. Nos muestra lo soberano que es Dios. Hoy Israel, nuestro Dios, Jehová uno es. Pero más abajo en el versículo 5, Dios nos manda a amarle con todo nuestro ser. No de boca, como muchas veces decimos amar a Dios, sino con todo nuestro ser. Un amor genuino que abarca todas las áreas de nuestra vida. Cuando decimos amar al Señor, no es en esto sí, en esto sí, en esto lo voy a amar un poquito menos, porque esto me gusta, porque esto me agrada. Recordemos lo que Jesucristo dijo en Mateo 22:37 al 40, y dice, y les contestó, amarás, cuando resume la ley, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Está repitiendo lo que está acá en Deuteronomio. Y este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es, amarás a tú como. De estos mandamientos, dice Jesús, dependen toda la ley y los profetas. Y cuando hablamos de enseñarle a nuestros hijos de cómo amar a Dios, no estamos hablando de solo impartir reglas en la casa. No, tú no tienes que mentir por esto, tú no tienes que hacer esto por esto porque es malo, con obligaciones de seguir ciertos rituales que son de una familia cristiana. Sino lo que el Señor nos manda a través de este mensaje es a moldear vidas que vivan conforme a la voluntad del Señor. Vidas que estén centradas en amar a Dios y en amar a nuestros prójimos. El amor con que tu papá, tu mamá, como matrimonio, o si estás solo junto a tus hijos, el amor con el que tú debes vivir es el amor que será un ejemplo para tus hijos. Es lo que ellos verán a diario. Tú no tendrás hijos que amen al Señor si ellos no te ven amar al Señor y vivir para el Señor. Ellos se están mirando. Son ellos finalmente los que nos conocen en nuestra intimidad. Son ellos finalmente los que ven nuestro testimonio de lo que realmente somos y vivimos en nuestros hogares. ¿Y sabe qué? Ellos van a reflejar eso en el colegio, en la iglesia. Van a ser como nosotros somos. Imitan a los papás. Pero en el versículo 6 y 7, cuando seguimos avanzando, nos da a entender que Dios nos manda a que esta palabra esté en nuestros corazones, es decir, en nuestras mentes, ¿cierto? A eso se refiere con el corazón. Y que las repitamos una y otra vez a nuestros hijos. Lo curioso de esto es que hay profesores, ¿cierto? ¿Hay más de algún profesor? ¿Alguien que hace clase? Un profesor de matemáticas o un profesor de música no pueden enseñar una especialidad si ellos no lo estudian primero. Nadie va a enseñar piano si nunca ha tocado piano, si nunca ha vivido la música, si nunca ha vivido las matemáticas, ¿cierto? De eso se trata. Hablamos de vidas que debemos vivir y sean un ejemplo de conducta cristiana. No solo aquí en la iglesia o allá afuera en la plaza cuando salimos a comer con la familia. Estamos hablando de que sean vidas de padres que vivan conforme a Cristo los ha llamado, también en los secretos de su hogar. Que sean un testimonio para nuestros hijos. Cuando el Señor habla a su pueblo, recordamos la ley mediante Moisés, la recuerda, ¿cierto? En Deuteronomio por segunda vez, Deuteronomio, la segunda ley o la repetición de la ley. Claramente muestra la responsabilidad de los padres, porque aquí está diciendo que la responsabilidad cae sobre las cabezas de los hogares.
Así como en el Antiguo Testamento, como leíamos en Deuteronomio, la responsabilidad caía sobre los padres israelitas, hoy en el Nuevo Testamento esa responsabilidad recae sobre nosotros, las cabezas del hogar, del pacto, de las familias del pacto del Nuevo Testamento. Nosotros somos el Israel hoy en día. Nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros somos el pueblo del Rey soberano. Y nosotros como padres de familia estamos en el deber de repasar y reforzar los mandatos del Señor en nuestro hogar a nuestros hijos. Pero la verdad, hermano, es que, seamos honestos, esto ha sido descuidado, ¿no? De los que estamos acá, ¿cuál de nosotros pudiera ser el mejor padre o la mejor madre? Por mucho que los días del padre o de la madre nos entreguemos diplomas y recuerditos, sabemos que fallamos. Y durante años esta materia ha sido descuidada en las iglesias. Creemos que nuestra responsabilidad es forzar a nuestros hijos a estar hoy en la escuela dominical cuando hay, en la iglesia, estando en la iglesia, estando en todas las actividades de la iglesia. Cumplimos. Eso es todo. Pero la experiencia nos dice que luego tenemos hijos que ya no son cristianos, o que no son cristianos, porque no conocieron al Señor. Esa es la realidad. Siempre cuento, lo voy a contar de nuevo porque aquí no lo he contado. Yo me crié en una iglesia pentecostal cuando niño. Por lo menos éramos, tuve hasta los 12 años ahí, por lo menos éramos 40, 50 niños. De aquellos, yo creo que 4, 5 estarán en la iglesia. Hoy tienes ateos, porque descubrieron la ciencia, porque no supieron sobrellevar la medicina, con el conocimiento médico con la religión. Y finalmente descubrieron que nunca tuvieron fe verdadera. Otros murieron en las drogas, en la calle, tirados, después de haber cantado coritos con los niños en la iglesia. Porque sus padres nunca vivieron como cristianos en el hogar. Porque sus padres nunca les leyeron la escritura y nunca les inculcaron acerca de cómo vivir como un cristiano. Nosotros somos llamados a pastorear el corazón de nuestra familia. Sí, el Señor ha llamado oficiales, pastores, presbíteros, que estamos al cuidado de la iglesia. Y tenemos el deber de educar a la iglesia en las escrituras. Esa es nuestra obligación. A eso hemos sido llamados. Pero tu deber como padre es educar a tus hijos en tu hogar. No descanses en los presbíteros, no descanses en los pastores. No descanses tu labor en los que tenemos que cuidar a la Grey, ¿cierto? Pero tu pequeña Grey está en tu hogar. Y ese es tu deber, cuidar. Cuando el texto nos señala en el versículo 7 que debemos repetir y hablar las escrituras en cada momento de nuestro día a día, los padres nos enfrentamos a las decisiones que hemos tomado en la familia, a licencias que nos hemos dado en ciertas prácticas, que hemos tomado decisiones en las cuales hemos secularizado nuestra vida familiar, a través de la música que oímos, a través de lo que vemos, a través de lo que hablamos, a través de lo que consumimos, relativizando los mandatos de Dios. Es muy común hoy en día escuchar, sobre todo a los jóvenes, no es tan malo, no es tan malo. O otros que se confunden mucho más aún, que vienen de otro trasfondo, como muchos venimos de otro trasfondo cristiano, que dicen, no, si ahora no pasa nada porque ahora soy presbiteriano, así es que me puedo largar a la vida, porque no se pierde. Qué error, ¿no? Cuán lejos de la verdad. Donde la Biblia una y otra vez llama a su pueblo a vivir como un pueblo santo, apartado para el Señor. ¿Nos estamos apartando para el Señor, iglesia? ¿Estamos viviendo vidas que agraden al Señor en nuestro hogar? Es triste enfrentarse porque usted va a hogares a compartir, voy a pelar. Pero es típico que en nuestros hogares principalmente se escucha más música no cristiana que música cristiana. Tenemos así un montón de contenido cristiano que poder ver, pero preferimos ver series que nos fomentan a otras cosas.
series que nuestros hijos están viendo, música que nuestros hijos están escuchando, pequeños de 5, 6, 7 años escuchando lo que no deben escuchar porque al papá les gusta. Estamos consumiendo lo que esa cultura que queremos pelear nos está ofreciendo. Y eso no es vivir contra cultura. Último punto, y cerrando, prometí cerrar. No me van a disciplinar. Criamos según una cosmovisión bíblica, versículos 8 y 9. Cuando el Señor le dice a Israel, aten esa ley por señal, que la escriban en los postes, en los portales de su hogar, nos está mostrando la importancia que tiene generar en nuestros hogares un entorno cristiano. Yo sé que algunos me dicen que son muy fanáticos con la iglesia. Sí, soy fanático. Porque, no, discúlpeme, pero yo no concibo una persona que sea medio cristiana, que viva medio cristianismo. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Y un cristiano debe meditar y vivir las escrituras en cada segundo de su vida. Eso nos diferencia de otras religiones, ¿no? Que no somos de puro domingo. Vivimos conforme a lo que el Señor nos ha demandado donde quiera que vayamos. Y el Señor nos demanda generar un entorno cristiano en nuestros hogares, donde nuestros días glorifiquen a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que escuchamos y en todo lo que hablamos delante de nuestros hijos. Sin duda, como les decía, nuestros hijos aprenden por imitación, por lo que ven, por lo que pueden oír. Y si nuestra boca insiste en vivir y hablar para la gloria de Dios, pero nuestras prácticas y normas en el hogar reflejan todo lo contrario, entonces eso que estamos haciendo es lo que nuestros hijos van a aprender, lo que nosotros estamos haciendo. Porque muchas veces nuestro discurso es muy distinto a nuestra forma de vivir. Porque hablamos de amor y lo que menos tenemos muchas veces en nuestro actuar es amor. Porque pensamos en nosotros mismos. Porque nuestro mandamiento es, me amaré a mí mismo por sobre todo. Si en nuestros hogares decimos amar al Señor, pero hay vidas sin oración, vidas sin lectura de la Biblia a diario, sin estudio de las Escrituras, sin una adoración diaria, sin un cántico diario, entonces eso será lo que nuestros hijos aprenderán a vivir. Vidas tal cual como las vive una persona que no ha conocido a Cristo, como una persona que no ha sido alcanzada por la gracia de Jesús. ¿Está ahí? ¿No? ¿Cuánto silencio? Cuando el Señor nos habla, nos desafía, ¿no? Nos habla duro. Tristemente, muchos hogares cristianos se han secularizado poco a poco y hemos cedido los espacios, pasando horas y horas frente a las redes sociales, pasando horas en conversaciones descuidadas delante de nuestros hijos, donde muchas veces delante de ellos nos atrevimos a opinar de otros hermanos desprestigiándolos. Por eso cuando yo pelo me voy por otro lado. Porque pasamos horas viendo maratones y series, pero no queremos tomar la Biblia. A mí me da gozo, no voy a empezar a mirarla ahora, pero me da gozo cuando veo hermanos que la Biblia ya está, ¿cierto?, gastada. Porque se nota una lectura. Y no hablo de la hoja del Salmo 91 amarilla, estoy hablando de toda la Biblia gastada. La crianza que va en contracorriente de la cultura actual es aquella que da primeramente testimonio a nuestros hijos, que se condice con lo que hablamos. El Señor nos llama a criar discípulos de Cristo, hijos que entiendan que han sido puestos en el reino de Dios, y ese reino está presente donde quiera que nosotros vayamos, porque el Señor habita en nuestros corazones.
Y somos parte del reino de Dios porque tenemos una misión en ese reino de Dios, que es proclamar la venida de Jesucristo, que es proclamar el perdón de los pecados. Porque como Jesucristo mandó a decir también a sus discípulos, el reino de los cielos se ha acercado. Es en base a eso que nosotros vivimos en el día a día. Nuestros hijos deben aprender en nuestros hogares que somos nosotros el nuevo Israel y que por medio de Cristo somos la morada de Dios bajo su gobierno y bajo su reinado. Y eso se ve reflejado porque muchas veces en la vida de los cristianos, Cristo es nuestro Salvador, pero no es nuestro Rey, no es nuestro Señor. Porque lo necesitamos para que nos salve, pero no lo queremos para que nos gobierne. Y si vivimos vidas de esa manera, entonces a nuestros hijos no les quedará otra cosa que ser como la cultura de los pueblos que aborrecen al Señor. Cuando criamos hijos en el temor de Dios, estamos creando un legado generacional. Si tú crías así, tus hijos serán reverentes. Y como Deuteronomio 6:2 más arriba dice, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo los he mandado, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces yo te puedo asegurar que tus nietos también alcanzarán bendición, porque serán criados por tus hijos como tú los criaste. Criar hijos contracorriente no descansa en lograr que sean buenas personas, personas de bien, buenos ciudadanos, sino cristianos genuinos que sean luz y sal, donde quiera que vayan, como Jesucristo dijo. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, y si se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Como conclusión, hermanos, hoy día somos llamados, o no somos llamados, a aislar a nuestros hijos como el niño de burbuja, ¿cierto? La solución no está, por muy lindo que sea, en un homeschool cristiano. La solución está en que tú los enseñes a vivir vidas cristianas para que enfrenten la realidad del mundo. Porque se van a enfrentar a la realidad del mundo. Y eso los hará resistir esa cultura y testificar el reino de los cielos donde quiera que vayan. Este sermón nos enseña que los primeros responsables en entregar el conocimiento de las Escrituras a nuestros hijos somos los padres. No bastando descansar en el trabajo de quienes enseñan la iglesia, y si es necesario. Porque ustedes son los pastores de sus hijos, son los sacerdotes de su hogar. ¿Cuántos le han leído la bendición sacerdotal a sus hijos en la casa alguna vez? ¿De número? Hágalo. Medítelo. Implántelo. Es necesario que como padres nos instruyamos en la palabra del Señor y no fomentemos ambientes seculares, sino más bien entornos que glorifiquen a Dios en todo lo que hagamos, en lo que escuchemos, en lo que veamos, en lo que conversemos. Oremos para que el Señor nos guíe con su Espíritu Santo, nos capacite para ser pastores en nuestra familia. Procuremos, y este es un llamado importante a la iglesia de hoy en día, a los padres de hoy en día, procuremos que cuando nuestros hijos vivan en el hogar, no importa la edad que tengan, no importa la edad que tengan, vivan conforme a los mandatos y estatutos del Señor. Rescato lo que el pastor Gonzalo decía en el primer sermón. Si hay una cosa que se ha puesto de moda hoy en día es las licencias para. Y hoy en día es común que se han legalizado los yugos desiguales en las amistades y en las relaciones de pareja dentro de la iglesia. Hoy día cualquiera pololea con un no cristiano y no pasa nada. Pone las reglas claras en tu hogar.
día de mañana, si la persona se quiere ir del hogar e independizarse, bueno, responsabilidad de él. Pero que tu hogar glorifique al Señor. Y hermano, si no te sientes preparado todavía para esta tarea, si sientes que está difícil la meta, entonces yo te invito a que puedas acercarte a los pastores de la iglesia, a los presbíteros de la iglesia, a ancianos con experiencia, y pide ayuda, consejo de cómo implementar una crianza cristiana en tu hogar. Yo sé que los hermanos oficiales van a estar contentos de ayudar. Pide auxilio si no te sientes preparado. Y hermanos, finalmente, descansemos en que todo lo que le enseñemos de la palabra del Señor a nuestros hijos va a tener eficacia. Como dice Isaías 55:11, su palabra no volverá vacía. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias por tu palabra que nos desafía. Te damos gracias porque tú nos hablas siempre, nos confrontas ante nuestras debilidades, ante nuestras falencias. Te pedimos, Señor, que tú puedas hacer vida de este sermón en nuestros corazones y podamos criar a nuestros hijos contracorriente, criarlos conforme a tus estatutos, vivir vidas cristianas en nuestros hogares que reflejen a Dios, que vivamos para tu gloria. Capacítanos, Señor, para esta tarea, para que podamos enfrentar este mundo que te aborrece y que habla contra ti. Glorifícate en esta tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.